Revelación divina, el milagro celestial que convirtió a un médico ateo en creyente en 3 días era un día nublado en el pintoresco pueblo de Santa María, rodeado de montañas verdes y un aire fresco que anunciaba cambios. El doctor Alejandro, un médico de renombre y escéptico consumado, se encontraba inmerso en la rutina diaria. Su vida, llena de ciencia y lógica, nunca había hecho más que rechazar lo divino, especialmente desde que su padre falleció en un trágico accidente. Pero ese mundo casi contemplativo se agitaría cuando su madre, ferviente devota de la Virgen de Guadalupe, cayera gravemente enferma. La penumbra de una tragedia inminente se cernía sobre el hogar familiar, donde el rezo se entrelazaba con el aroma del incienso, creando una atmósfera cargada de emoción y esperanza. Los murmullos de sus hermanos, también médicos, resonaban en cada rincón de la casa. Madre, intercede por ella, gritaban, las oraciones elevándose como un canto celestial al cielo, pero Alejandro estaba distante, mirando desde su sillón, su mente chocando con la fe que nunca había podido abrazar. Aquella escena de fervor y devoción lo desbordaba, el altar brillaba con velas temblorosas, la imagen de la Virgen sonriendo y ofreciéndole paz a su madre. Pero todo era solo un espectáculo para él hasta que empezó a tener visiones. En la penumbra de la noche, mientras los ecos de las oraciones resonaban, un leve destello iluminó la habitación. Allí estaba ella, la Virgen de Guadalupe, con su manto resplandeciente, mirándolo con una paz que le atravesaba el corazón. ¿Por qué dudas, Alejandro?, murmuraba su voz como un susurro de brisa suave. El médico sintió un escalofrío que le recorría la columna, esas palabras parecían tocar su alma, quebrando su escepticismo con una fuerza que nunca había imaginado. Durante 3 noches, la aparición se repitió, llenando de luz su mundo en penumbras. Él, temeroso y asombrado, comenzó a cuestionarse todo lo que había creído hasta entonces. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. El día de la tercera aparición, mientras su familia imploraba a la Virgen, un destello aún más potente inundó el cuarto. Alejandro se sintió arrastrado hacia esa luz, el bullicio de sus hermanos se desvaneció, y la energía de ese momento le llenó de un consuelo inexplicable. Se dio cuenta de que estaba frente a algo más grande que él, algo que desafiaba toda lógica. De repente, en un giro milagroso, su madre, que yacía postrada, comenzó a moverse. Abrió los ojos, llenos de vida y brillantez. «Estoy aquí», exclamó con una fe renovada. La sala estalló en gritos de alegría y abrazos, pero Alejandro se quedó paralizado. Era un milagro ante sus ojos, un hecho que no podía ignorar. En esa fracción de segundo, el médico se vio confrontado con un dilema aterrador. ¿Dejaría de lado su lógica y aceptaría lo divino? En su corazón, algo latía con fuerza, una fe que había estado dormida, ahora exigía despertar. ¿Estaba dispuesto a abandonarse a lo que había visto? La tensión espiritual flotaba en el aire, mientras el pueblo entero se llenaba de expectación, y con ello, Alejandro se encontraba en el umbral de un nuevo y desconocido camino. El aire en la casa de los Mendoza estaba cargado de energía, la alegría de la recuperación de la madre estaba mezclada con la incertidumbre en el corazón de Alejandro. Mientras sus hermanos celebraban, él permanecía en un rincón, la mente agitada. La imagen de la Virgen resplandeciente seguía brillando en su interior, mientras las preguntas no cesaban de torturarlo. ¿Qué significaba esto para él? ¿Podía confiar en lo que había experimentado? Se acercó a su madre, que aún rebosaba alegría, y la abrazó con fuerza. Ella, con sus ojos llenos de amor y gratitud, le dijo: «Hijo, nunca dejes de creer. La Virgen siempre está con nosotros».
Esa frase resonó en su mente como un eco persuasivo. Alejandro sintió su corazón abrumado, pero algo dentro de él aún luchaba por resistir, por aferrarse a la lógica que siempre había sido su guía. Esa noche, mientras todos descansaban de la emoción, Alejandro decidió salir al pequeño jardín detrás de la casa. El cielo estrellado le ofrecía una paz que se sentía tan distante de la tormenta que llevaba por dentro. Se sentó en un banco, y en ese silencio, comenzó a susurrar una oración que nunca antes había pronunciado. Si hay algo ahí afuera, si realmente existes, muéstrame el camino, ayúdame a entender. En ese instante, sintió un viento suave que le acariciaba el rostro. Era como si el universo intentara hablarle, como si la misma naturaleza le respondiera. Las hojas de los árboles susurraban un mensaje de esperanza y transformación. En ese momento, decidió abrir su corazón a lo desconocido. Fue entonces que recordó las palabras de su madre, y en su mente emergió la visión de la Virgen. Se recordó a sí mismo en su infancia, cuando también tenía fe sin límites. Aquella fe infantil que le había sido robada por la tragedia y la lógica. ¿Por qué no podía volver a sentir ese brillo? Las noches pasaron, cada una más intensa que la anterior. Alejandro se sumergía en sus pensamientos y anhelos. Cada día, al ver a su madre recuperarse, sentía que una parte de él también comenzaba a sanarse. La fe que había estado aplastada resurgía, y cada pequeño milagro a su alrededor alimentaba esa llama. Una tarde, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con un grupo de feligreses que salían de la iglesia. Las risas y la música inundaban el ambiente. Se detuvo por un momento y, en su interior, percibió que le llamaban. La comunidad se unía en armonía, celebra la vida, regalando esperanza unos a otros. Un par de ancianos lo miraron y uno de ellos le dijo: «La fe mueve montañas, doctor Alejandro, no lo olvide». Sus palabras se grabaron en su corazón. Algo dentro de él estaba empezando a cambiar. La mente científica comenzaba a estrecharse, entrelazándose con lo divino. Un pequeño rayo de esperanza predijo lo que podría ser, si se atrevía a abrir su alma. Una madrugada, mientras la luz del amanecer empezaba a aparecer, Alejandro sintió una profunda necesidad de rezar. Fue a la iglesia, donde la iluminación suave lo envolvió. Ante el altar, se arrodilló y con lágrimas en los ojos, dejó caer toda su carga, sus preguntas, sus dudas, y finalmente, su deseo de creer. Señor, si estás aquí y si esto es real, dame una señal. Déjame experimentar tu amor. En ese instante, sintió una paz absoluta que nunca había experimentado. La ansiedad se disolvía lentamente, mientras el amor caía sobre él como un manto. Alejandro entendía que ya no podía mirar atrás, el camino se presentaba lleno de maravillas. Pero el universo aún tenía más preparado para él. Un desafío que pondría a prueba no solo su nueva fe, sino también su disposición para compartir ese nuevo entendimiento con otros. ¿Cómo afectaría esto a su familia y a su vida como médico? El destino aguardaba con un giro impactante. Las primeras luces del día filtraban a través de las ventanas y llenaban la habitación de un cálido resplandor. Alejandro despertó con una sensación extraña, como si el aire a su alrededor estuviera cargado de posibilidades. Esa mañana, decidió que era momento de actuar, de dar un paso al frente en su viaje espiritual. La fe comenzaba a brotar en él incluso sin que él lo quisiera. Mientras preparaba el desayuno, pudo escuchar las risas de sus hermanos en el patio. Los sonidos de la vida familiar lo envolverían en un manto de seguridad. Sin embargo, algo lo impulsó a salir y encontrarse con su madre por unos momentos. Ella estaba regando las plantas, y al verlo se detuvo, sonriendo. Era como si su presencia misma irradiara paz. «Mamá, quiero que me cuentes más sobre lo que viviste», dijo Alejandro, sintiendo que cada palabra lo acercaba a su corazón. Ella se detuvo, secándose las manos con un paño y mirándolo a los ojos. «Fue un tiempo de oscuridad, hijo. Me sentía sola, pero ahí estaba la Virgen, siempre a mi lado», comenzó a relatar.
Sus ojos brillaban con lágrimas espontáneas, de esas que traen salvación. Alejandro escuchaba atentamente, como si cada palabra fuera un hechizo que atraía esperanza. Cada relato de protección de la madre se convertía en un ladrillo en la construcción de su fe. Después de desayunar, decidió visitar la iglesia nuevamente. Al acercarse, notó cómo las puertas se abrían como invitaciones a un mundo de luz. Se sentó en un banco, observando cómo la luz atravesaba los vitrales, llenando el lugar de colores vibrantes. De repente, escuchó una voz en su mente, clara como el agua: «Aquí estoy». Le tomó por sorpresa y, a la vez, fue como si siempre hubiera estado esperándolo. A medida que las semanas pasaban, Alejandro empezó a hacer pequeñas cosas para solidificar su nueva fe. Un lunes, decidió participar en una reunión de la comunidad en la iglesia. Allí, un grupo de personas compartía testimonios de sus experiencias con Dios. Sus palabras tocaban lo más profundo del corazón, y aunque los relatos eran diversos, había un hilo común: amor, sanación, milagros. Una mujer mayor se levantó y compartió cómo había superado su enfermedad gracias a la luz de la fe. Sus ojos sabios y llenos de lágrimas reflejaban la vida que había vivido. La conexión que sentía con cada palabra de esa mujer le enternecía. Lo que parece imposible, con el amor de Dios, puede llevarse a cabo, dijo ella, y esos ecos reverberaron dentro de Alejandro. Al finalizar la reunión, un joven se acercó a él y le preguntó si deseaba unirse a un grupo de oración. Aunque la timidez le hizo vacilar, un extraño impulso le empujó a aceptar. ¿Por qué no?, pensó, y participar en la oración fue como cerrar una brecha en su alma. La unión de voces, el clamor a Dios, y la fe colectiva lo empoderaban y lo hacían sentir que pertenecía a algo más grande. Sin embargo, la noche traía consigo la inquietud de lo que venía por delante. Un desafío inesperado: su jefe en el hospital le había solicitado que se encargara de un caso delicado, un paciente en un estado crítico. La ansiedad se asomó de nuevo. ¿Podría él, un hombre en transición, hacer algo por alguien tan enfermo? Las dudas se agolpaban en su mente. Pero entonces recordó la paz que había sentido ante el altar y aquella luz de esperanza. «Señor, si estás aquí, dame fuerza para enfrentar lo que tenga que venir», murmuró con fervor. Se sintió extraño, pero al mismo tiempo, renovado. En aquel momento, un profundo sentido de calma se apoderó de él. Mientras el día del procedimiento se acercaba, algo dentro de él comenzó a cambiar. Preguntas que antes le atormentaban se desvanecían. Su propósito parecía más claro que nunca, pero, ¿podría realmente ayudar en medio de su fe aún incipiente? Los siguientes días fueron un tirón entre el miedo y la fe. La noche previa a la cirugía, el insomnio lo acompañó. Entre la incertidumbre, Alejandro se encontró nuevamente en el jardín, mirando las estrellas. El viento le acariciaba el rostro, y su corazón latía con fuerza. «Señor, ayúdame a ser un instrumento de tu paz». «Que mis manos sean tus manos», murmuró con fe renovada. Pero lo que todavía no sabía era que este caso abriría una puerta a lo inesperado. ¿Sería realmente la oportunidad para que su fe y su carrera se unieran en un milagro? Alejandro se despertó esa mañana con el peso del día anterior aún en su corazón. La incertidumbre flotaba en el aire como un denso velo, pero allí estaba también la pequeña chispa de fe que había comenzado a encenderse en su interior. Se vistió con lentitud, cada movimiento era un reflejo de sus pensamientos agitados. «Hoy es el día», se dijo a sí mismo, buscando aferrarse a la certeza de que, aunque estuviera nervioso, Dios estaría presente. Mientras caminaba hacia el hospital, el eco de las palabras de su madre resonaba en su mente. Ella siempre había hablado de la oración como un refugio, y ahora se sentía igual. Al llegar, el pasillo olfateaba a desinfectante y una leve nostalgia. Se encontró con algunos colegas que le dieron ánimo sin saber el peso que llevaba. Aún así, no pudo evitar sentir un nudo en el estómago cuando entró en la habitación del paciente. Ese hombre, una sombra de lo que había sido, estaba tratando de aferrarse a la vida a través del dolor.
Sus ojos reflejaban el miedo, y Alejandro sintió que el dolor de su paciente calaba hondo en su ser. «Soy el doctor López», dijo, intentando sonreír. Aquel hombre le devolvió la mirada, y en esa conexión silenciosa, Alejandro reconoció la fragilidad de la existencia, un recordatorio de que todos somos vulnerables. «¿Puede ayudarme?», murmuró el paciente con voz temblorosa. El nudo en el estómago de Alejandro se transformó en algo diferente, algo que se parecía a una responsabilidad moral. «Voy a hacer todo lo posible», prometió, incluso mientras dentro de él se debatían la duda y la fe. Una parte de él se preguntaba si realmente podía hacer una diferencia, pero en ese instante se aferró a la luz que había sentido en la iglesia y recordó cómo esa luz le había inspirado. Cuando el procedimiento comenzó, se encontró sumido en un vacío sereno. Mientras las manos de su equipo trabajaban, Alejandro cerró los ojos por un momento, dejando que la calma le invadiera. En su mente, susurró: «Señor, sé que no estoy solo. Estoy aquí porque tú me has llamado. Dale a este hombre otra oportunidad». Las horas pasaron como si fueran segundos. La angustia y la concentración absorbían cada instante. En medio del ruido del quirófano, pudo distinguir la voz de su mentor, instándolo a mantener la fe, a no rendirse. El desafío fue mayor de lo que había imaginado. De repente, un problema inesperado surgió, uno que podría decidir la vida o la muerte del paciente. La presión aumentó y, por un instante, la fe que había cultivado comenzó a tambalearse ante la cruda realidad del sufrimiento humano. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué permites esto?», se encontró preguntando con desesperación. Pero justo en ese momento, recordó la luz cálida de los vitrales de la iglesia, la voz que le había respondido en su corazón. Fue entonces cuando sintió una calma repentina lavar sobre él, como si una mano invisible lo guiara. «Confía» resonó en su interior como un eco de su oración. Se enfocó en el momento, en cada movimiento que debía hacer, y las dudas comenzaron a disiparse. Cuando todo terminó, la sensación en el aire era intensa, como si la vida misma estuviera suspendida. Al finalizar, el paciente abrió los ojos, buscando a Alejandro. La luz de la esperanza brillaba en su mirada. «Gracias, Doc, pensé que no lo lograría», murmuró el hombre, y esas palabras tocaron el alma de Alejandro. «Usted luchó, yo solo hice mi parte», respondió, su voz llena de gratitud. Pero esa noche, cuando finalmente se fue a casa, sintió el peso de todo lo que había pasado. Fue en ese momento de quietud, rodeado de las estrellas que parpadeaban como testigos, cuando supo que algo había cambiado en él. Sin embargo, en su corazón latía una inquietud profunda. «¿Qué significará esto para mí y mi fe?», se preguntó mientras miraba hacia el cielo. Cada respuesta parecía distante, como las estrellas mismas. Pronto, Alejandro descubriría que la vida de fe, así como su carrera, estaba llena de sorpresas e incertidumbres. Y aún no sabía que, a la vuelta de la esquina, un nuevo desafío lo esperaba, un desafío que lo llevaría más allá de sus límites. ¿Puede una fe naciente enfrentarse a la tormenta de la incertidumbre? La mañana siguiente, Alejandro no pudo evitar revivir en su mente la experiencia del día anterior. Se levantó con una mezcla de esperanza y ansiedad. La luz del sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, y algo dentro de él parecía brillar con intensidad. Esto era diferente. Era como si una fuerza nueva lo empujara a levantarse y avanzar. En su camino al hospital, la ciudad parecía vibrar con una energía que antes le era ajena. Las calles estaban llenas de vida, y cada rostro que encontraba le recordaba que todos llevaban dentro sus propias luchas. Esa conexión con el sufrimiento ajeno le daba un sentido de unidad, como si la humanidad estuviera entrelazada en un mismo tejido de esperanza. Era un reflejo de la fe que comenzaba a tomar forma en su corazón. Al entrar al hospital, sintió el familiar olor a desinfectante, pero hoy percibía algo más, una promesa. Alejandro caminó por los pasillos, su mente llena de imágenes del paciente que había salvado, de la luz en sus ojos. ¿Sería eso lo que realmente significaba curar?
No solo sanar cuerpos, sino traer esperanza a las almas. ¿Podía haber un propósito mayor detrás de su trabajo? Las preguntas empezaban a florecer en él como brotes de un árbol que ha estado dormido demasiado tiempo. Ese día, su carga no era solo la responsabilidad como médico, era una búsqueda. La sala de emergencias estaba llena de vida y caos, pero él se sentía diferente. Cuando atendió a un niño herido con una sonrisa asustada, sintió que cada vida que cruzaba su camino le estaba hablando. En ese niño, recordó su propia fragilidad y, por un instante, la distancia entre ellos se desvaneció. Sin pensarlo, tomó su mano y dijo en voz alta, «No estás solo, todo va a estar bien». Las palabras sorprendieron incluso a Alejandro. No era solo un médico hablando, era un ser humano reconociendo que, en su vulnerabilidad, hay fortaleza. Ella lo miró, asustada, pero también segura. En su sonrisa, encontró una reflexión de su nueva realidad. Ese mismo día, su mentor lo llamó a su oficina. Con un semblante serio, comenzó a hablar sobre la diferencia que había hecho en la vida del paciente y el impacto que tenía en los demás. Alejandro, has encontrado algo que muchos pasan toda la vida buscando, la verdadera razón de nuestro llamado como médicos, le comentó. Escuchar esas palabras hizo eco en su interior, y aunque todavía había dudas, las semillas de la fe estaban germinando. Al caer la noche, Alejandro salió a caminar por el parque cercano. Las estrellas brillaban intensamente, como si celebraran su transformación. Recordó el eco de su plegaria y sintió que la distancia que había existido entre él y Dios se acortaba. Sin embargo, su corazón seguía latiendo con inquietud. ¿Qué más tenía reservado este viaje para él? Al mirar al cielo, la luna llena iluminaba su rostro mientras se preguntaba, ¿qué significa realmente creer? La respuesta llegó en forma de un nuevo desafío. Una llamada repentina le advirtió sobre un accidente de tráfico que había dejado a varios heridos críticos en la sala de emergencias. En ese mismo instante, Alejandro sintió un tirón en su corazón. ¿Podría enfrentar esto con la fe que comenzaba a cultivar? Un nuevo miedo se apoderó de él, pero también una chispa de determinación. No tengo la respuesta, murmuró mientras se preparaba para acudir al lugar. La pregunta era simple, pero profunda, ¿estaba listo para abandonar su antigua forma de pensar y amar sin reservas? Esa noche, Alejandro no solo iría a salvar vidas, se enfrentaría a su mayor batalla espiritual hasta el momento. La vida estaba a punto de revelarle la verdad, y lo que podría surgir de todo esto solo era un misterio. ¿Podría un milagro transformarlo por completo en 3 días? Alejandro llegó al lugar del accidente, y lo primero que sintió fue una ola de caos. Las sirenas aullaban y el aire estaba cargado de una tensión palpable. Numerosos cuerpos se movían rápidamente, atendiendo a las víctimas. Sin tiempo que perder, se dirigió con firmeza hacia la escena. Algo profundo y nuevo lo guiaba. Soy un sanador, repitió en su mente, buscando el propósito en medio del torbellino. Al entrar a la ambulancia, encontró un olor a sangre y desespero. Un hombre estaba tendido, su rostro marcado por el dolor. Alejandro se arrodilló junto a él y, mientras realizaba una evaluación rápida, notó que sus ojos estaban llenos de miedo. Recordó a la niña del hospital y cómo, a través de esa conexión genuina, pudo ofrecer un poco de luz. Sin pensarlo, tomó la mano del hombre. Vamos a sacar esto adelante, dijo, dejando que un así lo llenara, una palabra de fe. En ese instante, un haz de claridad iluminó su mente. Su corazón latía al mismo ritmo que el del hombre, y por un momento, ambas almas se entrelazaron en una danza de esperanza. Alejandro comenzó a trabajar. Los procedimientos eran familiares, pero esta vez sentía que iba más allá de la técnica, era como si una fuerza superior estuviese guiándolo, impulsándolo a actuar con una confianza que jamás había conocido. Mientras luchaba por estabilizar al herido, un grupo de personas observaba con ansiedad. Eran familiares, amigos. El murmullo de sus plegarias, sus ojos cerrados, el roce de manos entrelazadas, creaban un ambiente sagrado.
Alejandro se sintió querido, como parte de algo más grande de lo que había imaginado. En ese momento, no estaba solo, cada vida a su alrededor se unía en una última súplica por el hombre a su lado. La atmósfera pareció vibrar, uniendo sus corazones a uno solo. Cuando finalmente logró estabilizar al hombre, la multitud estalló en un júbilo desgarrador. Alejandro sintió una oleada de emoción, no era solo su triunfo, era un triunfo colectivo, un milagro compartido. Hubo abrazos y lágrimas de alegría, mientras él se reconciliaba con su propia incredulidad. Las dudas que lo habían atormentado empezaban a desvanecerse, revelando un camino de fe. De regreso en el hospital, después de un día agitado pero lleno de significado, encontró un espacio vacío en su corazón que poco a poco se iba llenando. Cada día, cada encuentro en cada pasillo, le revelaba algo nuevo. ¿Qué es la fe? Se preguntó en voz alta dentro de su mente. El rostro del hombre herido, claramente agradecido, era una respuesta en sí misma. Fe no solo es creer en algo intangible, era creer en el poder de la conexión humana, en el amor. Esa noche, mientras caminaba por un pasillo silencioso, sintió una paz que lo inundaba. Se detuvo frente a un espejo y se miró a los ojos. ¿Estás listo para el siguiente paso? Se cuestionó con seriedad. Fue entonces cuando una ola de visión le sobrevino. No solo era un médico, era un instrumento de algo mayor. Sus manos eran una extensión de amor divino, y su trabajo, una expresión de fe. Mientras el reloj avanzaba hacia la medianoche, apoyó su frente en el cristal frío de una ventana y observó la luna llena. Pensó en el viaje que había emprendido y comenzó a recolectar las piezas de su vida, sus luchas y sus preguntas. ¿Estaba preparado para abrirse a lo desconocido, a lo divino? Y en ese silencio, el murmullo del viento le trajo la respuesta, un eco de posibilidades divinas. En su corazón resonaba la pregunta, ¿qué otros milagros están esperando salir a la luz? Alejandro no podía esperar a descubrirlo, y en cada latido sentía que el tiempo de su transformación estaba cerca. Se preparaba para un nuevo capítulo, una nueva revelación que podría cambiarlo todo. ¿Qué más le depararía el destino en este camino de fe y valentía? Esa mañana, Alejandro sintió una energía diferente en el aire. Era como si el universo mismo estuviese expectante, como si cada rincón del hospital vibrara con la posibilidad de lo extraordinario. Mientras caminaba hacia su primer turno, un impulso lo llevó a buscar en su interior la respuesta a esas preguntas que lo carcomían. ¿Qué es lo que realmente quieres, Alejandro? Se dijo. Y fue en ese instante, en medio del ruido cotidiano, que se dio cuenta, anhelaba ser más que un médico, deseaba ser un instrumento de amor y esperanza. La jornada transcurrió con una serie de emergencias que hacían que su corazón latiera cada vez más rápido. Pero esta vez, cada paciente era una nueva oportunidad de conectar, de compartir algo más profundo que solo la cura física. Se encontró hablando con ellos con palabras de aliento, notas de fe que parecían fluir de su interior. Sus risas y lágrimas se confundían en esa danza del cuidado humano y la empatía. Una mujer de mediana edad fue ingresada con un dolor agudo en el abdomen. Mientras la atendía, notó en su rostro una mezcla de temor y resignación. «Todo va a estar bien, hermana», le dijo, tomando su mano con suavidad. En ese simple acto, sintió nuevamente el poder de la conexión. Las lágrimas de la mujer, la súplica silenciosa en sus ojos, lo estremecieron. La vida era frágil, y Alejandro se dio cuenta de que había un hilo invisible que unía a cada uno de ellos, un hilo que pertenecía a algo más grande. Cada paciente que pasaba por sus manos parecía traer consigo un mensaje, un susurro del cielo que le reafirmaba su camino. Fue allí, en el gesto cariñoso hacia un niño con una herida, donde alejó su habitual racionalidad. Mientras lo atendía, configurando una sonrisa para apaciguarlo, comprendió, el amor es la verdadera medicina. Esa revelación hizo que su corazón se elevara. ¿No era este el significado de ser un sanador? Al caer la tarde, se encontró caminando hacia el jardín del hospital. La luna empezaba a asomarse, y el aire fresquito lo abrazaba.
Cerró los ojos un momento, deseando que las respuestas llegaran por sí solas. Fue entonces que su mente se llenó de imágenes de todos los rostros que había visto, las miradas agradecidas, las caricias en sus manos, las voces que decían gracias. Era una sinfonía de vidas entrelazadas, un milagro cotidiano que lo empujaba hacia algo más profundo. Mientras se adentraba más en ese silencio sanador, una sensación de paz lo envolvió, y supo que su viaje apenas comenzaba. Ya no era el mismo hombre que llegó al hospital una vez. Había comenzado a ser transformado. Una verdad sagrada lo acompañaba: la fe no es solo creer, es vivir cada día en amor. Esa noche, mientras su mente reflexionaba en el camino recorrido, una inquietud renovadora lo abrazó. ¿Quién era él en este vasto universo de milagros? Se sentía como un pequeño hilo en una gran tela divina. ¿Y si hay más que descubrir?, pensó, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Las posibilidades eran infinitas, y la búsqueda apenas había comenzado. Todavía quedaba mucho por desentrañar. ¿Qué otros secretos escondía su destino? Con cada día que pasaba, algo en él se transformaba. Y entonces se preguntó, ¿está preparado para recibir la próxima revelación? Su corazón latía con fuerza y curiosidad, ansioso por lo que vendría. Había un mensaje esperando ser revelado, un milagro por descubrir. ¿Sería él capaz de abrazar la transformación a medida que las puertas de lo divino se abrían más ante él? La mañana siguiente llegó con una luz brillante, iluminando el pasillo del hospital de una manera casi mágica. Alejandro entró con la esperanza renovada de que ese día fuera diferente, que las lecciones del anterior resonaran con más fuerza en su corazón. Se sentía como un aprendiz frente a un vasto océano de aprendizaje, donde cada ola era una experiencia que lo empujaba a comprender más sobre su misión. Sus pasos lo llevaron a la sala de espera, donde un grupo de familiares esperaba con preocupación. Allí vio a una joven madre que sostenía a su hija pequeña, que se aferraba a un muñeco desgastado. La ansiedad de la madre era palpable, su rostro reflejaba el amor y la desesperación que solo una madre conoce. Alejandro se acercó, y al mirar a la niña, recordó la dulzura de su propia infancia, la sensación de seguridad que brindaba el amor incondicional. ¿Cómo te llamas, pequeña?, le preguntó con una sonrisa. La niña, tímidamente, respondió Sofía. En ese momento, algo en el interior de Alejandro se iluminó. Comenzó a hablarle sobre la fortaleza que reside en cada uno de nosotros, sobre cómo la fe puede ser un faro en medio de la tormenta. Notó cómo la madre se relajaba un poco, como si sus palabras llevaran un peso menos en su corazón. Fue entonces cuando, inesperadamente, algo dentro de él se agitó. Una especie de inspiración fluyó, una conexión divina que le hizo entender que estaba allí no solo para curar cuerpos, sino para sanar almas. Sofía, en este momento, yo también creo que todo estará bien, dijo, y al pronunciar esas palabras, sintió que el amor de Dios lo envolvía como un abrigo cálido. El resto del día fue una sucesión de experiencias transformadoras. Cada paciente se convertía en una historia, una lección que le enseñaba sobre la resiliencia, el dolor y la esperanza. Con cada lágrima compartida, cada risa intercambiada, Alejandro advertía que estaba construyendo un puente hacia algo más grande. Un abrazo, una mirada en los ojos de un paciente, eran toques de lo divino. Mientras se acercaba la noche, se sintió abrumado por una autenticidad renovada. Se sentó en el jardín, respirando profundo, mirando las estrellas que comenzaban a brillar en el cielo oscuro. ¿Qué más quieres de mí, Señor?, murmuró con el corazón palpitante. En ese instante de profundo silencio, sintió una paz que nunca había conocido. Un susurro suave le llegó al alma: confía y sigue adelante. Cada palabra resonaba en su ser, instalando una fe que antes le parecía lejana. Alejandro comprendió que lo sagrado no siempre es grandioso, a veces, es un susurro en la oscuridad. A medida que cada día se acercaba a su fin, se encontró más en comunión con su llamado. Las horas que pasaba en el hospital se volvieron una danza entre la vida y la muerte, la desesperanza y la esperanza.
De pronto, se dio cuenta de que su viaje no era solo un camino personal, sino una obra en construcción que influía en los corazones de aquellos que tocaba. Sin embargo, en la penumbra de su conciencia, surgió una pregunta persistente: ¿qué sucede cuando las pruebas se tornan más difíciles? Sabía que el verdadero desafío apenas estaba por venir. Con su corazón lleno, pero también una inquietante curiosidad, se preguntó: ¿está mi fe lista para enfrentar lo desconocido? La noche se cerró, dejando a Alejandro con más interrogantes que respuestas. En su mente, las posibilidades se extendían como las estrellas en el cielo. Estaba a punto de descubrir el poder de una fe activa, pero ¿había preparado su corazón para lo que vendría? Las sutilezas de lo divino estaban a punto de revelarse, y él tenía que estar listo para recibirlo. Despertó el siguiente día con un ánimo más ligero, pero también con un peso nuevo. Había algo en el aire, una electricidad que le hacía sentir que las cosas estaban por cambiar. Así, con esa mezcla de expectativa y nerviosismo, se puso en marcha hacia el hospital. Cada paso lo acarreaba más cerca a lo desconocido, a las experiencias que lo esperaban. A medida que cruzaba la entrada, un grupo de médicos conversaba animadamente, y uno de ellos, el doctor Marcos, se acercó a Alejandro con una expresión de preocupación. «Tengo un caso complicado», le dijo mientras lo llevaba a una sala, «una mujer en estado crítico. Nadie sabe exactamente qué tiene. La familia está desesperada». Las palabras de Marcos resonaban como un llamado a la acción. Alejandro sintió que su corazón también se apretaba. A veces, la angustia de otros era su propia angustia. Al entrar a la habitación, se encontró con una mujer joven, su rostro demacrado, conectada a una serie de tubos y monitores. Su marido, a su lado, tenía lágrimas en los ojos, mientras abrazaba con fuerza su mano. Alejandro respiró hondo, buscando en su interior esa paz que había sentido la noche anterior. «Voy a hacer todo lo posible», le aseguró al esposo, intentando ofrecer un rayo de esperanza. Las palabras brotaron de su corazón, impregnadas de un propósito nuevo. Mientras revisaba los signos vitales de la paciente, sentía que un peso más grande que el propio caso la rodeaba. Era la fragilidad de la vida misma, un recordatorio de que todos somos solo un susurro en el vasto universo. Pasaron las horas, y cada intento de estabilizar a la mujer parecía fallar. La angustia en los ojos del marido se intensificaba, y eso apretaba aún más el corazón de Alejandro. En un momento de silencio, junto al lecho de la paciente, se encontró hablando en voz baja, como si pudiera tocar el cielo. «Señor, por favor, ayúdanos en este momento. Tu voluntad sea hecha». Algunas lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro. No sabía si estaba pidiendo ayuda para la mujer o para sí mismo. De repente, sintió algo. Un roce cálido en su pecho, como un leve toque divino. Alzó la vista y vio al marido, con una mirada nueva en sus ojos, como si hubiera escuchado su súplica. Fue ese momento el que le hizo comprender que no estaba solo en la batalla. El poder de la fe se hacía presente en medio de la desesperación. Alejandro recordó lo que había aprendido de la madre de Sofía, y pensó: ¿puede la fe unir corazones en París o tejer milagros aquí en el hospital? Alejandro optó por ser un puente. Le pidió al marido que se uniera a él en oración. No era un momento de simple desespero, era la posibilidad de convocar algo más grande que ellos, una manifestación del amor de Dios. Así, juntos, comenzaron a orar, el murmullo suave de sus voces creando un ambiente palpable. En el instante que acabaron de orar, una serie de monitores comenzaron a pitar. Con cada tono, Alejandro sintió que el éxtasis y la esperanza se entrelazaban. El equipo médico, despavorido, comenzó a actuar, pero Alejandro mantuvo su mirada fija en el rostro del esposo. Esta fe compartida tenía el potencial de crear una red más fuerte, una protección divina. Con el paso de los minutos, lo que parecía un cuadro sombrío comenzó a cambiar. Aunque la situación era crítica, había en el aire un sentido de calma renovada. Ese instante de entrega y vulnerabilidad se convirtió en un refugio.
Alejandro no solo estaba aprendiendo a sanar cuerpos, estaba descubriendo que en la vulnerabilidad también hay fortaleza. Mientras la mañana progresaba, se dio cuenta de que había algo esencial en la conexión humana, una chispa de lo eterno. Fue entonces que comprendió que su fe, aunque frágil, se estaba robusteciendo. Pero aún algo lo inquietaba. ¿Será este solo el principio? Se preguntó mientras el día avanzaba. Sentía que se acercaba a un momento crucial de su vida, un umbral donde su propia fe sería desafiada. Con el rostro iluminado por la esperanza y la incertidumbre, Alejandro supo que las respuestas que buscaba estaban más allá de lo que podía imaginar. ¿Qué prueba estaba por llegar y cómo moldearía su espíritu? Una nueva revelación estaba en camino, y él debía estar listo para recibirla. La mañana siguiente, el sol se levantó con fuerza, bañando el hospital en un cálido resplandor. Alejandro se despertó con una sensación de renovación en el alma, como si esos días de lucha y transformación estuvieran llevando su vida a un clímax divino. No podía quitarse de la cabeza la mirada del esposo de la joven paciente. Había algo en ese intercambio de fe que había dejado una huella indeleble en su corazón. Mientras llegaba al hospital, su mente zumbaba con preguntas y esperanzas. ¿Qué siguiente paso debía dar en su vida de fe? Cuando se encontró con su mentor, el doctor Marcos, pudo sentir una tensión en el aire. Alejandro, tenemos que hablar, le dijo, su rostro serio. La preocupación en sus ojos lo alertó. Una tormenta se avecina, continuó, hay un nuevo caso que podría ser abrumador. La paciencia es un niño muy enfermo. Un escalofrío recorrió la espalda de Alejandro. La vida muchas veces traía desafíos inesperados, y a pesar de todo lo que había vivido, este golpe parecía más fuerte. ¿Qué puedo hacer?, preguntó, sintiendo cómo la presión aumentaba en su pecho. Confía, respondió el doctor Marcos. La fe que has cultivado puede marcar la diferencia. Ese día, como un verdadero guerrero, Alejandro se adentró en la sala de emergencias, listo para enfrentar lo desconocido. Cada pie que daba se sentía como la acumulación de sus experiencias, de sus oraciones, de cada rostro que había tratado en esas semanas. Se sentó junto al niño, que yacía pálido y con un brillo apagado en sus ojos. La tristeza y la angustia de la madre resonaban en el ambiente como un eco dolorido. Soy el doctor López, presentó, tratando de encontrar una conexión. La madre le miró, y en su mirada había un rayo de esperanza y desesperación entrelazados. Alejandro tomó la mano del niño, estamos aquí para ayudarte. Vamos a hacer todo lo posible. Sentía como esa conexión se transformaba en una corriente de amor. Esta vez no era solo un médico, era un ser humano ofreciendo su compasión en un momento de incertidumbre. Los días pasaron, y las batallas por la vida de aquel niño parecían interminables. Cada resultado de laboratorio, cada consulta, cada tratamiento parecían pertenecer a un guión trágico. Sin embargo, en su espíritu, Alejandro comenzó a recordar aquella luz cálida que había sentido en la iglesia, ese murmullo sagrado que le decía que estaba en el camino correcto. Confía resonaba en su ser como un mantra. Una noche, después de otro largo día, encontró tiempo para visitar a la madre del niño en la sala de espera. En su rostro se dibujaban las huellas del cansancio y la angustia. Sin pensarlo, se arrodilló y oró con ella. En esos momentos, no estaba haciendo un favor, en realidad, era como si el cielo se abriera sobre ellos. Siguió hablando, compartiendo pequeñas historias de fe, y al final, ambas mujeres rompieron en llanto, pero no de desesperación, sino de liberación y esperanza. Era un instante de comunión con lo divino. Los días de incertidumbre se transformaron poco a poco en días de luz. Alejandro se conectó con el niño de una manera más profunda. Cada vez que el niño sonreía, la luz en su rostro llenaba su espíritu. Las oraciones colectivas que hacían en el hospital comenzaron a dar frutos, como brotes nuevos. El día que el pequeño finalmente comenzó a mostrar signos de recuperación, Alejandro sintió que todas sus dudas se esfumaban.
En ese instante, se dio cuenta de que su fe no era solo un acto de creencia, era una manifestación real, tangible. La comunidad empezó a notar la transformación, y el amor y apoyo que rodeaban a la familia del niño se expandían como ondas en el agua. Alejandro comprendió que su misión no solo era sanar cuerpos, también era abrazar almas, dar amor y esperanza en cada gesto. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca del hospital, notó una reunión de feligreses. Al principio, su corazón dudó, pero una fuerza interior lo empujó hacia ellos. Se unió al círculo, donde otros compartían sus testimonios de fe y milagros. Se sintió abrazado por la comunidad, era allí donde su transformación espiritual culminaba. Las palabras que encontró para compartir fueron las mismas que él había vivido: la fe, aunque pequeña, puede mover montañas. Al finalizar la reunión, el rostro de cada persona irradiaba gratitud. Alejandro comprendió que su viaje apenas comenzaba. Se sentía renovado, dispuesto a seguir adelante y compartir su historia, y su fe buscaría manifestarse en cada rincón de su vida. Finalmente, una mañana, mirándose al espejo, vio en sus ojos una reflexión verdadera, no solo de un médico, sino de un fiel siervo de Dios. Estoy aquí para servir, se dijo, con la seguridad en su voz resonando en su corazón. No era solo un médico escéptico, era un testigo de milagros. El viaje de Alejandro lo había llevado a entender que la verdadera fe se vería en sus acciones, en su compasión y en cada sonrisa que compartiera. Había atravesado la tormenta y había encontrado paz en las olas de lo divino. Así, con cada día de su vida, seguía despertando con un corazón agradecido. La luz de la fe iluminaba su camino, y estaba listo para compartir su experiencia y revelación con todos aquellos que cruzaran su camino. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a descubrir los milagros que puede tener la fe en tu vida? Actúa ahora. Suscríbete de inmediato a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y hacer que más almas lleguen a estas verdades impactantes. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. Tu apoyo puede marcar la diferencia.